Ahora sí, estamos grabando. Que Ok, el Señor los perfecto. bendiga. Tenemos al hermano Eduardo con nosotros y vamos a compartir el curso, la introducción al Nuevo Testamento de Everett Harrison. Y tenemos una charla interactiva donde el hermano Eduardo pues nos va a acompañar y va a hacer sus diferentes preguntas, sus diferentes interrogantes. Es una charla interactiva. Igualmente, si algún hermano quiere acompañarnos algún martes, pues también tiene la oportunidad de venir y intervenir y hacer una clase más interactiva. Voy a compartir en este momento la pantalla eh, para que todos la veamos. Digamos, aquí vamos a compartir y voy a compartir el tema de hoy. Don Eduardo, ¿se ve la pantalla, lo que estoy compartiendo? Perfecto, 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 clarito, claro. Excelente, muy bien. Sí, Entonces vamos a ver, bueno, primero el libro que aparece aquí a mano derecha, ajá. este libro que ustedes pueden ver aquí, este es el libro que vamos a ir analizando, Introducción al Nuevo Testamento, es de Harrison, ¿verdad? Es un libro muy importante, toma muchas bases dentro de la iglesia evangélica. También ahí se comparten muchos datos con iglesias cristianas, católicas. Entonces, digamos, las personas que tienen mucho avance en lo que es la teología, comparten muchos elementos. Por ejemplo, hay grandes teólogos protestantes que son tomados en cuenta dentro de la misma formación en teología, dentro de la misma iglesia católica y viceversa. Por ejemplo, Wellhausen, que fue un gran protestante evangélico, protestante más que todo de Alemania, pues fue tomado en cuenta en muchos cursos de teología a nivel de seminario católico y viceversa, ¿verdad? Hay Ujú. grandes aportes. La Biblia de Jerusalén ha dado aportes a la iglesia evangélica también. Entonces, eso hay que verlo desde un punto de vista y eso conforme avancemos vamos a ir viendo cómo las ciencias bíblicas, los grandes estudios que se han realizado, pues han contribuido con todo esto. Eh, pero ¿quién es Harrison? ¿Quién es este señor Harrison? Eso es lo primero que vamos a ver para ubicarnos. Bueno, él fue decano de los profesores del Nuevo Testamento del Seminario Teológico Fuller, Pasadena, California, Estados Unidos. Entonces, ha sido un profesor del Nuevo Testamento en un seminario teológico en Estados Unidos. Enseñó introducción al Nuevo Testamento durante 25 años e inmediatamente hizo el libro. Es decir, el libro sale de toda una experiencia de 25 años de impartir introducción al Nuevo Testamento. Solo puedo notar la gran sabiduría que debe tener este señor. Ujú. Es Bastante. bastante, sí. Es un teólogo norteamericano. Él nació el 2 de julio de 1902 y murió el 10 de febrero de 1999. En las cosas que se le atribuyen en su biografía, él nació en Alaska, es decir, al norte de Estados Unidos. Su padre estaba ahí de misionero con la iglesia presbiteriana, llegó a ser un reconocido pastor y un gran escritor. Estudió en la Universidad de Washington, donde sacó un bachillerato en 1923 en el Instituto Bíblico de Los Ángeles, en la Universidad de Princeton, donde sacó una maestría en 1927. En el seminario teológico también sacó la teología, el bachillerato y el doctorado. Y sacó otra en la Universidad de Pensilvania, otro doctorado en 1950. Es decir, el hombre está bien formado.
Esa es la parte de él, de ahí vamos a sacar, y él enumera algunos elementos que debemos tener en cuenta cuando iniciamos una introducción al Nuevo Testamento. Una introducción fuerte, es fuerte la introducción, digamos, ya nos movemos en un nivel muy de eruditos, de personas que han hecho investigaciones muy fuertes. Harrison es uno de ellos. Es una de las mejores formaciones o de los mejores cursos que se puede recibir a nivel de teología. Recordar que estos cursos del Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, en las universidades cristianas, la introducción al Nuevo Testamento se da en 4 meses. Nosotros aquí vamos a ir conforme a nuestro ritmo. No sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Vamos a durar, Eduardo y yo y todos los que quieran acompañarnos, pero aquí vamos a ir despacio, pero sí entendiendo y analizando cada palabra de Harrison. Lo primero que Harrison nos va a decir que rescatamos del libro es que ningún análisis del Nuevo Testamento que ignore su contexto, esta palabrilla, el contexto, vamos a aprenderla de memoria, puede ser considerado adecuado. Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar el Nuevo Testamento, no podemos olvidar que hay un contexto. Sin ese contexto, yo nunca voy a entender el Nuevo Testamento. ¿Y a qué nos referimos con contexto? ¿Qué es el contexto? Pues esa palabrilla hay que usarla. No se entiende el Nuevo Testamento si no conocemos su contexto. Hay en el nivel académico, no sé si Eduardo usted lo habrá escuchado alguna vez, que dicen que un texto fuera de contexto es un pretexto. No sé, eso se Correcto, usa sí. mucho, Sí, 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 le he ¿verdad? Es decir, escuchado esa frase. exactamente, eso significa que si usted toma el Nuevo Testamento y toma un versículo bíblico y usted no conoce su contexto, usted no lo entiende, no lo vas Es a correcto. entender. Hay que conocer el contexto. Y el contexto, comenzando porque el contexto es, por ejemplo, los versículos anteriores, los versículos posteriores, pero también abarca más cosas. Hay que conocer, por ejemplo, el momento donde se escribió, cómo era ese momento, cómo era el gobierno, por ejemplo, la política, el gobierno influye mucho en el tipo de, de versículo, lo que quiere decir. eh, Vemos el Apocalipsis, por ejemplo, el Apocalipsis está sumergido en un contexto político donde el Imperio Romano, por ejemplo, tiene una gran influencia y de hecho, conociendo el contexto político, usted puede entender bien el Apocalipsis. Igualmente, por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesucristo es apresado por un gobierno tanto religioso, Sanedrín, como Ajá. también por la parte política. Ahí entra Pilatos. ¿Quién era Pilatos? ¿Cómo se movía esa situación? ¿Quién era Mateo cuando se le llamó que cobraba impuestos para Roma? Solamente entendiendo el contexto político, nosotros nos damos cuenta. Luego hay otros contextos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de varios contextos, pero por ejemplo el social. ¿Por qué Jesús llama gente pobre? ¿Por qué no llamó gente primero que fuera adinerada, que Ah, tuviera mucho estudio? Entonces la gente humilde de Israel, pues es la gente que va a escribir el Nuevo Testamento. Entonces hay que ubicarse en ese contexto. Y bueno, y ahí podríamos seguir. Entonces, el contexto es muy importante. Yo sin contexto no puedo entender el Nuevo Testamento. Y ese contexto es lo que vamos a ver en este libro. Digamos, vamos a ir conociendo el contexto en una introducción al Nuevo Testamento, porque, como lo dice Harrison, un análisis del Nuevo Testamento que no tenga contexto, que no nos hable del contexto, pues no es tan importante, no es tan importante para nosotros. No nos enseña gran cosa. Y entonces comienza con lo primero, para hablar de ese contexto. Entonces, lo primero que nos va a decir él es,
debemos retroceder hasta el periodo intertestamentario. Esto es muy importante. Es decir, yo tengo que ir no solo al periodo del testamento, el periodo testamentario es el periodo en que se escribe el Nuevo Testamento. Intertestamentario es ir más atrás. Todo lo que nos va a introducir al Nuevo Testamento. Todo lo que ocurrió antes. Digamos, Jesús nace en un sistema. ¿Y cómo es ese sistema? Pero yo para conocerlo tengo que irme muy atrás. Dice Harrison que al menos hasta la época macabea. Eso, no sé si algún día, en algún momento, Eduardo, usted leyó el libro de los Macabeos. No, la verdad que no. Bueno, el libro de los Macabeos, dentro de la Iglesia Católica, el libro de los Macabeos es uno de los libros llamados no canónicos o deuterocanónicos. Está en las Biblias católicas. Ajá. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, Macabeos 1, Macabeos 2, y usted lee los libros, usted se da cuenta qué cosas ocurrieron antes de la venida de Jesús. No es un libro que está dentro del canon de las iglesias evangélicas, porque es un libro que fue escrito en griego. Y el canon de las iglesias evangélicas se basa solo en libros escritos en hebreo o arameo. Y como este libro no es escrito en griego, entonces quedó por fuera del canon judío. ¿Verdad? Entonces, dime. Disculpe, Ellen. Sí estuve investigando acerca de los, en esta semana, digamos, que no tuvimos lección, estuve investigando acerca de los macabeos y me llamó la atención en la investigación que hice ahí, o que pude lograr hacer, que dice que los macabeos en ese tiempo era como una especie de una caja negra, de un avión, que tiene mucha investigación. Ajá. ¿Es Bueno, correcto eso? ya lo vamos a ir a ver, porque Ok. dentro de este capítulo que vamos a ver, si nos da tiempo, ¿verdad? Porque vamos a estar solamente una hora, pero vamos a ver qué es esto. Y entonces ya usted va a ver qué son los macabeos. Y entonces, pero no es malo si usted consigue una Biblia católica, preferiblemente la Biblia de Jerusalén, no es malo leerse, que todos los cristianos nos leamos el libro de los macabeos, para que ustedes vean qué interesante. O en YouTube, entonces vemos la época de los macabeos o vemos los macabeos. Eso es muy importante. Bueno, pues los macabeos existen unos años antes de que nazca Jesucristo. Dice, o mejor aún, hasta la restauración del cautiverio babilónico. Este cautiverio babilónico significa que unos 500 años antes de que Jesucristo naciera, el pueblo de Israel fue invadido por el imperio babilónico. El pueblo de Israel fue invadido por el imperio babilónico. Resulta que más o menos 500 años antes de Cristo, el pueblo de Israel se portó mal. Y entonces vinieron cosas terribles para el pueblo de Israel. Una de ellas es que en Babilonia, es decir, varias horas lejos de Israel, había un emperador, Nabucodonosor, que lo menciona el libro de Daniel, si lo leemos. Y este Nabucodonosor recibió un poder muy grande, se hizo un líder político. Ellos tenían otros dioses en Babilonia y ellos vinieron con sus ejércitos, invadieron el pueblo de Israel, se llevaron al rey de Israel para Babilonia, se llevaron los más importantes, no se llevaron a todo el pueblo de Israel, se llevaron a los más importantes, a los más ricos, etcétera. Este dibujo puede ser una muestra, ¿verdad? Ellos llegaron y se llevaron así cautivos al pueblo de Israel.
se los llevó cautivos, porque iban como presos, por eso se llama cautiverio babilónico, porque ellos vinieron y se llevaron, y el templo de Jerusalén lo quemaron, ¿verdad? Destruyeron todo, solo dejaron la gente humilde, que la gente siguió sembrando, siguió, Nabucodonosor les puso un rey, siempre que estuvieran sometidos al imperio babilónico. Entonces, todos los pueblos de ese entonces llegaron a ser sometidos al pueblo o al imperio babilónico. Un imperio es un gobierno que se apodera de un montón de países. Por ejemplo, en aquel entonces se apoderó, por ejemplo, de todo lo que fue Persia, se apoderó de Israel, se apoderó de Egipto, se apoderó de Grecia y se apoderó de un montón de países. Después vamos a ver si vemos por ahí un mapa. Entonces, eso ocurrió más o menos 500 años antes de Cristo. Y eso va a tener influencia en el pueblo, cómo van a pensar, cómo van a hacer, que lo vamos a ver después. De hecho, van a tener incluso influencia en algunas cosas de la Biblia donde encontramos palabras de Babilonia, como por ejemplo encontramos los meses en el Éxodo, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos muchas cosas de los babilónicos, porque como el pueblo estuvo ahí, entonces ya llamaba a los meses no como los llamaba el pueblo de Israel, sino como los llamaba el imperio babilónico. Entonces, eso es entender el pueblo babilónico y entender lo que pasó ahí, es necesario para entender, dice Harrison, los evangelios y el libro de Hechos. ¿Ve? Entonces, eso es importante. Por eso vamos a ver un poquitito sobre el imperio babilónico. El Antiguo Testamento termina con Israel bajo el gobierno persa. Y aquí vamos a hablar un poquitito de esto. ¿Qué es el gobierno persa? Bueno, resulta que 500 años antes de Cristo vino Babilonia, ¿verdad? El imperio babilónico, y gobernaba el mundo entero, gobernó a Israel, etcétera. Pero luego, unos años después, en otro pueblo, se llama Persia, a la par de Babilonia, se levantó un rey, Ciro el Grande, que lo menciona el libro de Isaías, lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y viene Ciro y gobierna el mundo entero, se apodera, destruye a Babilonia y ya entonces Ciro se apodera de todo el mundo, se apodera de Grecia, se apodera de Israel, de Egipto, bueno, se apodera de un montón de pueblos. Y entonces viene el gobierno persa, el imperio persa. Y entonces ahí, ¿verdad? Ahí termina, el Antiguo Testamento termina cuando Israel está gobernado por los persas, ¿verdad? El Nuevo Testamento va a comenzar cuando Roma está dominando el mundo. Entonces, ve aquí ya estamos mencionando 3 reinos. Primero Babilonia, luego vino los persas, en segundo lugar, ¿verdad? Después de los persas vienen otros gobiernos y ya en el tiempo de Jesús comienza el imperio romano. Por eso vemos que, por ejemplo, los romanos mataron a Jesús, etcétera. Porque en el tiempo ya de Jesús ya no gobernaban los persas, menos los babilónicos, gobernaban los romanos. Los romanos. Era el pueblo de Roma. Ajá. Ellos dominaban el mundo entero. Y el pueblo romano destruyó los reinos anteriores. Pero ahorita los vamos a ir viendo en orden, uno por uno, para ir teniendo como una historia clara de qué fue lo que sucedió. Esto es parte del contexto que es necesario conocer para entender la Biblia. Si no, no entendemos la Biblia. Vamos a la segunda. Dice Harrison, porque todo esto es como una introducción de antecedentes. Perfecto. Dice, en la Biblia leemos de sacerdotes principales, en la Biblia leemos de sinagogas,
En la Biblia leemos de doctores de la ley, leemos de fariseos, de saduceos, leemos de herodianos, leemos de un concilio o sanedrín y se lee de una dispersión de los judíos. Todo eso se lee. Pero esto que leemos requiere explicación. Es decir, es necesario explicar quiénes fueron los sacerdotes, cómo se manejaban los sacerdotes, qué eran las sinagogas, qué eran los llamados doctores de la ley, fariseos, saduceos, los herodianos, qué era el Sanedrín. Y incluso para uno hablar de Biblia, tiene que saber esto, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, esto requiere explicación para el que solo está familiarizado con la historia del Antiguo Testamento. Hay gente que se conoce la historia del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no lo conoce muy bien y entonces todo esto es un enredo para mucha gente. Entonces, eso lo vamos a ir explicando en este curso. Luego dice, del mismo modo, dice Harrison, uno no puede ignorar el periodo patrístico de la iglesia antigua. Oye, qué interesante esto. ¿Qué nos está diciendo Harrison? Bueno, nos está diciendo así. Hace 500 años existió el imperio babilónico. Vamos a ponerlo con una B. Luego del imperio babilónico vino el imperio persa y dominó todo. Después viene, aquí todavía no lo he mencionado, pero después viene el imperio griego. Después viene el imperio romano, que fue el tiempo donde estaba Jesús. Pero algo ocurrió aquí muy interesante. Dentro de este mismo imperio romano, ya cuando se acabó el Nuevo Testamento, viene los primeros años de la iglesia después de que los apóstoles murieron, de que los descendientes de los apóstoles murieron, ¿verdad? La gente que los conocía. Y entonces comenzó una época que se llama periodo patrístico. Así se le llamó a esa parte, los primeros padres de la iglesia o periodo patrístico, así. Entonces, cuando uno va a buscar algo sobre eso, en una biblioteca uno busca el periodo patrístico. O usted quiere conocer el periodo patrístico, usted ingresa a YouTube y pone patrística o periodo patrístico y ahí usted se va a dar cuenta de todo eso, lo que ellos pensaban, sentían, lo que escribieron, porque escribieron muchos libros. Después del Nuevo Testamento, los cristianos siguieron escribiendo libros. Muchos se han perdido, se han quemado, pero muchos están ahí vivos. Ese periodo hay que conocerlo, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque esos líderes políticos, esos primeros líderes de la iglesia, hacen referencia al texto del Nuevo Testamento y usan citas del Nuevo Testamento. Entonces es importante tomarlos en cuenta. Las alusiones a varios libros del Nuevo Testamento son útiles en el estudio del canon. Bueno, ¿qué es el canon? Esta palabrilla hay que dominarla. El canon. El canon, la palabra canon significa regla. Se le conoció el canon a que, por ejemplo, después de los apóstoles, cuando ya ellos murieron, la iglesia comenzó a decir, bueno, ¿y cuáles libros del Nuevo Testamento son los verdaderos y cuáles son falsos? Y entonces comenzaron a hacer una escogencia de libros. A eso se le llamó el canon. ¿Cuáles libros reunían la regla para realmente ser admitidos? Entonces, todo este periodo hasta el siglo IV es importantísimo. Son 4 siglos después de Cristo, cuando ya los apóstoles murieron, etcétera, etcétera. Más o menos son 400 años donde la iglesia tiene un montón de cambios importantes que nos ayudan a entender el avance de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Ves? Entonces, eso es importante, Eduardo, y todos los amigos que nos van a escuchar. Conocer, eso es parte del contexto. Más o menos hasta ahí vamos bien, Eduardo. Perfecto, más bien tengo ahí, bueno, para agregar ahí, o sea, todo esto, usted decía anteriormente del Apocalipsis, y el Apocalipsis me llama mucho la atención como usted lo dice ahí, de que es
un contexto o algo político. Y es que, hermano Ellen, el Apocalipsis, por lo general, a mucha gente no le gusta leerlo porque dice que es un libro de mucho miedo y esto que el otro, y que habla acerca del fin del mundo. Yo siento que no. Ahora usted me lo confirma cuando usted se refiere al Apocalipsis como algo gobierno político, algo así fue que lo dijiste. Sí, ¿verdad? Entonces, Así es. me aclara mucho porque esta palabra de contexto significa mucho entonces para un estudio de Biblia, hermano Ellen. Claro que sí. O Por sea, no es supuesto. solamente, disculpe, no es solamente que yo voy a hacer o que yo conozca de Biblia, porque si cualquier persona puede conocer de Biblia, pero si no conoce el contexto, es cuando viene mucho la, digamos, hay mucha gente que está confundida y si llega alguien y no sabe bien de lo que va a hablar acerca de la Biblia, lo confunde peor. Así es, don Eduardo. Usted tiene toda la razón. Por eso es necesario conocer el contexto. El contexto. Y aquí, Harrison nos va a decir todo lo que él nos va a hablar, ¿verdad? Para conocer la Biblia hay que conocer el contexto. Contexto. Y todavía más, el autor sigue aquí, antes de empezar a hablar de todo ese contexto, dice, si el Nuevo Testamento no es examinado en forma aislada, es necesario incluir en su consideración un periodo de varios siglos anteriores y posteriores a su composición. Es decir, que nosotros necesitamos conocer todo lo que ocurrió antes de que se hiciera el Nuevo Testamento y todo lo que ocurrió después de que se hizo el Nuevo Testamento. Es necesario conocerlo. Es decir, así como si queremos, por ejemplo, dentro de unos 100 años conocer la historia de Eduardo, hay que conocer primero los antecedentes de Eduardo. Es decir, Correcto. quiénes eran sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, y también quiénes eran sus hijos, sus nietos, etcétera. Es decir, la Biblia también hay que conocer antes de la Biblia y después de la Biblia, antes del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento, si queremos conocerlo realmente. Eso es el contexto. Dice que es conveniente considerar el material antecedente, es decir, antes, desde varias perspectivas. Entonces nos habla desde la perspectiva histórica. ¿Qué es histórica? Todo lo que es la historia, todo lo que aconteció, todos los personajes que hubieron antes, las guerras antes y después. Luego, la perspectiva institucional, digamos, como todo lo que son las instituciones que hay, las instituciones que existieron en antes, en el medio y después. También ahí se va a ver un poquito, por ejemplo, qué es el Sanedrín, los grupos que existieron, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos. Todo eso es necesario si uno quiere entenderlo. Y otro elemento es el literario. Esto es muy importante, porque resulta que es el literario. Habla de literatura, es decir, los libros. En sí el libro, para yo entender la Biblia, tengo que entender que es un libro. Y cómo eran los libros de aquel entonces. Cómo se escribían los libros. Qué tipo, por ejemplo, de griego utilizaron, porque esto es muy importante. Yo en estos momentos tomo un libro, por ejemplo, un libro que hace un maestro, es un libro sencillito para nosotros, pero yo tomo un libro, por ejemplo, que hizo un médico y es un libro muy elevado, es un Claro. lenguaje muy elevado, ¿verdad? El Entonces, significado de las palabras. correcto, correcto. Igualmente hay que conocer entonces la literatura de aquel entonces. ¿Cómo era esa literatura? ¿Era una literatura sencilla o era una literatura muy avanzada? ¿Eran eruditos? ¿Eran sencillos? ¿Eran filósofos o eran teólogos o eran solamente religiosos? Entonces la parte literaria es necesario conocerla. Entonces todo esto, conocer del pueblo judío. Si yo no conozco esto, la parte histórica, la parte institucional, la parte literaria,
yo no voy a entender lo que es el Nuevo Testamento. Dice que estos tres elementos, estas tres perspectivas o visiones, están vinculadas, se relacionan, y en especial los primeros dos, pero es ventajoso estudiarlos por separado. Es decir, por separado es que yo tengo que ver la parte histórica por un lado y la parte institucional por otro lado. Sobre todo estas partes me van a ayudar a entender el Nuevo Testamento. Eso es más o menos lo que nos dice. Y aquí comienza con el primer periodo, el periodo persa. Ya antes del periodo persa, vimos que el periodo que estuvo es el periodo babilónico, ¿verdad? Más o menos 500 años antes de Cristo estuvo el imperio babilónico. Entonces, el imperio babilónico ya vimos que fue Nabucodonosor, que llegó al pueblo de Israel, que mató a un montón de gente, que destruyó el templo, lo quemó, el templo de Jerusalén que había hecho Salomón, destruyó el templo y después de destruir el templo, se llevó a los personajes más adinerados o más importantes de Israel como esclavos, como prisioneros a, a Babilonia, ¿verdad? Se los llevó prisioneros. Entonces, por eso dice el primer punto, durante la cautividad babilónica, Judá es una de las provincias de los judíos, experimentó un cambio de señores debido a la conquista medo-persa de Babilonia. ¿Qué es eso? Bueno, que estaba Babilonia gobernando más o menos 500 años antes de Cristo, estaba Babilonia, y de pronto vino el gobierno persa. Entonces ahí comenzó el periodo persa. El periodo persa que viene después del periodo babilónico. Y dice, la restauración a Palestina fue hecha posible por la cooperación de Ciro. Ciro era el emperador de Persa, Ciro el persa. Fue inspirada por el liderazgo de tres hombres, Zorobabel, que se encargó de construir el templo de nuevo, Esdras, que fue el que establece la ley de Moisés de nuevo, Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén y hace el reavivamiento de la vida económica y espiritual del pueblo. Aquí esta historia es larguísima, ¿verdad? Porque resulta que el pueblo de Israel estaba prisionero en Babilonia, para contarlo así a grosso modo. Estaban prisioneros, bueno, algunos no eran prisioneros, algunos eran ya libres y tenían su vida ya hecha. Cuando de pronto vino Ciro el persa y comenzó a gobernar todos los pueblos. Entonces le ganó a Babilonia, bueno, comenzó a conquistar el mundo entero porque se hizo más poderoso que Babilonia y gobernó el mundo entero. Cuando llegó Ciro como ya gobernador, entonces se ganó el favor de los judíos, no solo de los judíos, de todo el mundo, porque Ciro pensaba muy diferente a como pensaban los reyes de Babilonia. Ciro creía que se deberían respetar todas las creencias religiosas y entonces dijo, no, reconstruyan el templo de Jerusalén y los que quieran irse para allá, pues, es decir, les dejó libertad. Los que quieran irse se van para Judá o Judea y hacen el templo de nuevo. Para mí no hay ningún problema. Y entonces él fue muy benévolo. Tan es así que la Biblia lo relaciona a Ciro con casi como con Dios, ¿verdad? Porque para ellos fue un personaje, ese que tenemos ahí en la imagen, para ellos fue casi como un Dios, digámoslo así, porque él le dio mucha esperanza al pueblo de Israel, pero no solo al pueblo de Israel, a todos los pueblos. Él venía ya con otra mentalidad de respeto a las creencias religiosas, entre ellas las creencias de los judíos. Bueno, ahí tenemos entonces a Ciro el persa. Luego, bueno, estos tres personajes, Zorobabel, Esdras y Nehemías, que por ejemplo, bueno, Esdras hay un libro, Nehemías hay un libro, ahí podemos leer sobre Zorobabel, sobre Esdras, Nehemías, y podemos entender mejor este periodo persa, ¿verdad? Ahí lo podemos entender mejor. Una pequeña porción regresó a Tierra Santa, es decir, a Judea.
una pequeña porción. Cuando Ciro le dijo, los que quieran regresar, regresan, regresó un grupo. Había muchos que no regresaron porque ya tenían propiedades, ya habían hecho su vida ya en Babilonia, entonces no regresaron. La edificación, los que regresaron a Tierra Santa, es decir, a Israel, la edificación de una comunidad religiosa no resultó fácil. Cuando ellos volvieron a Israel, no fue fácil, habrían conflictos. Los que venían de Babilonia o de Persia ya, libres, comenzaron a encontrar problemas con la gente que vivía ahí, ¿verdad? Porque los que vivían ahí se sentían más israelitas y los que venían se sentían los verdaderos israelitas. Había una pelea entre los israelitas que venían de Babilonia y los israelitas que vivían ahí durante muchos años, porque en realidad las costumbres en el transcurso de los años, las costumbres comenzaron a ser diferentes. Por ejemplo, la gente que se había quedado en Israel, en Tierra Santa, y no se había ido, ellos comenzaron a casarse con mujeres que no eran judías y tenían un montón de costumbres raras. Entonces, cuando llega el pueblo de Israel, más bien los separaban. Ustedes no van a ayudarnos a construir el templo, porque ellos los veían como que eran personas no muy santas. Digo, nosotros vamos a hacer el templo solos. Y entonces comenzaron a rechazar a la gente que vivía ahí. Y ahí se hizo un conflicto, una pelea grande, ¿verdad? Eso más o menos a grosso modo se puede leer en los libros de Nehemías, en los libros de Esdras. Eso se puede leer ese conflicto que se hizo cuando vinieron los que fueron liberados desde Babilonia, que se creían más santos y mejores. Vean el conflicto, la pelea. El pueblo, dice Harrison, caía en negligencia del culto, es decir, los que vivían ahí, ya a ellos no les importaba mucho el culto, no les importaba pagar los diezmos, que era obligatorio en el pueblo de Israel, como decía la ley. Entonces ellos no pagaban diezmos, ya, entonces hay conflicto. ¿No? ¿Por qué vamos a pagar diezmos? Los que venían de Israel, de Babilonia, que se conocían la ley de Moisés, que la habían tenido, la habían guardado, decían, porque así lo pedía la ley de Moisés. Y ellos no, ellos vivían creían en Dios, pero a su manera. Otra cosita, la santidad del sábado. Ese pueblo que se encontró cuando llegaron ahí, Zorobabel, Nehemías, lo primero que encontraron fue un pueblo que no solo no daba culto a Dios ni pagaba diezmos, sino ni siquiera respetaban el sábado. Y eran descuidados. Y se daban los matrimonios mixtos, eso que yo le mencioné, eso se puede leer en Nehemías 13. Los matrimonios mixtos es que ellos se casaban con mujeres que no eran judías, con mujeres paganas. Ese matrimonio, esto fue una pelea grandísima entre esos dos grupos. Se dio una corrupción e independencia de los sacerdotes, ¿verdad? Comenzó a darse todo esto. Por eso los profetas van a hablar contra esta corrupción de sacerdotes. Una causa parcial de la declinación fue el resentimiento de la población mixta. Entonces, hay dos poblaciones ya ahí en Israel. Los que vienen de Babilonia, ¿verdad? Para reconstruir el templo, y estaba la población que vivía ahí, la población, pongámosle una P. Entonces, esta población mixta, ¿por qué mixta? Porque se casaban con mujeres que no eran judías, con mujeres paganas. Entonces había una pelea entre estos dos grupos. Los que se creían muy santos porque venían de Babilonia, que eran judíos, respetaban la ley, y los que el pueblo que vivía ahí, que no se había ido, pero que ya como que se había olvidado mucho de Dios. Entonces, la población mixta y no israelita de Palestina en contra del intento de reconstituir la nación de Israel sobre una base purista. Es esa pelea, ¿verdad? No, ustedes no hacen el templo, solo nosotros lo hacemos, decían los seguidores de Zorobabel y esta gente que venían de Babilonia. Hasta ahí, Eduardo, ¿se va entendiendo más o menos? Perfecto, perfecto. Tal vez ahí más adelante, cuando ya vamos avanzados, hermano Eggy, Ajá, usted hablaba del sábado. ajá.
el sábado siempre ha sido una confusión de, de, ah, de algunos otros hermanos con el día de sábado. Y el sábado era simplemente, o yo lo tengo así entendido, de que el sábado era un día que, digamos, se habla más que todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Correcto, correcto, Ajá, correcto. ajá, Sí, ya en el Nuevo Testamento vemos que ya el pueblo de Israel cristiano, ¿verdad? Comienza a alejarse del sábado. ajá, Eso el mismo Jesús da muestras de eso, sí, claro. El sábado más que todo era, pero sí el pueblo judío lo respetaba. Por eso cuando viene Jesús, ellos tenían, digamos, el pueblo, ¿verdad? Tenía la costumbre de guardar el sábado por todo esto, ¿verdad? Bien, seguimos entonces con ese periodo persa, ¿verdad? La renuencia de los judíos al permitir que los samaritanos participasen en la reconstrucción del templo, lo podemos ver en Esdras 4:1-2, produce un profundo antagonismo, una contrario, que se refleja en el Nuevo Testamento y lleva a establecer el culto sistemático en el monte Gerizim mencionado en Juan 4. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, en ese entonces los que venían de Babilonia era un grupo y el grupo de los que el pueblo mixto que estaba ahí era otro grupo. Estos grupos estaban peleados, ¿verdad? El que venía de Babilonia y el otro grupo que era el pueblo, los que estaban ahí, los que no podían participar haciendo el templo. Entonces, este grupo, dice Harrison, el pueblo, como no los dejan porque ellos son impuros, no son tan puros porque ya ahí se habían casado con mujeres no israelitas, listo, sí, entonces no los dejaban venir al templo de Jerusalén, digamos, ni reconstruirlo ni nada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron su propio altar en el monte Garizim, que se menciona en Juan 4 cuando Jesús habla con la samaritana. ajá, Y que ellos dicen, nosotros adoramos, que Jesús dijo, no es necesario, llegará el momento que no es necesario adorar a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. Es porque ellos adoraban a Dios en el monte Gerizim o Garizim, porque ellos les prohibieron adorar a Dios en el templo de Jerusalén. ¿Por qué les prohibían? Porque eran impuros. Ve, toda esa pelea, ahí lo entendemos con eso, lo entendemos. Ese odio comenzó a hacerse cada vez más grande y entonces el Nuevo Testamento, si yo no entiendo cómo inició esa pelea, yo no voy a entender a qué se refiere Jesús con que los samaritanos y los judíos se odiaban tanto. Usted lo verá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo los samaritanos eran impuros. De hecho, una ofensa que le decían a Jesús es, tienes un espíritu y eres samaritano. Le decían a Jesús, ¿verdad? Como una ofensa. Ser samaritano era como ser impuro, como no ser parte del pueblo de Dios. Y Jesús se reúne con los samaritanos. Y Jesús viene y Jesús dice, no, la idea mía es unir a los dos pueblos y no sé qué más, ¿verdad? Entonces, eso comienza en el periodo persa, ahí comienza todo ese odio entre esos dos grupos que los vamos a ver en el Nuevo Testamento. Los persas no estaban dispuestos a tolerar la restauración del reinado davídico. Es decir, cuando vino Zorobabel a hacer el templo, entonces viene otro grupo, el grupo de los persas. El persa era el imperio. Y ellos dijeron, bueno, Israel se está armando para hacer de nuevo, ¿verdad? Con este templo, lo que está haciendo es armándose para hacer un imperio, un reino poderoso y nos puede generar problemas. Entonces, el oficial más alto de rango, el sumo sacerdote, dice, Zorobabel, bueno, dice, después de la experiencia con Zorobabel, el oficial de más alto rango, ¿verdad? Era el sumo sacerdote, quien era responsable de un modo general ante el gobernador persa. Entonces se nombra una persona gobernante que le va a dar, de alguna manera, le va a dar al pueblo persa, le va a dar como informes, digámoslo así, está sometido
al imperio persa. Entonces, no hay miedo, no hay temor de que ellos hicieran su templo de nuevo, aunque habían personas, ahí lo leemos cuando uno lee estos libros del Antiguo Testamento, cómo ellos tenían miedo de que hicieran ese templo, porque se iban a elevar contra, se iban a elevar contra el imperio persa. Ese era el miedo. Bueno, ahí termina el periodo persa. Ahí termina. Luego viene otro periodo. Ese es el primer periodo, ¿verdad? El periodo persa que le quitó el lugar al imperio babilónico. Pero después viene otro periodo. Se llama el periodo alejandrino, o si usted quiere llamarlo, el periodo griego. Hay muchos nombres, ¿verdad? Resulta que ya, no sé si usted ve el mapa aquí abajo, es que se ve muy chiquitito, ¿verdad? Pero este mapa nos muestra un poquitito todo hasta donde llegó Alejandro Magno. Esta partecita que vemos aquí, que yo estoy señalando, es donde está la Tierra Santa, Israel. Y Grecia, el imperio griego, que estaba como por acá, ¿verdad? Aquí está Macedonia, donde era Alejandro Magno. Ellos comenzaron a conquistar el mundo y comenzaron a conquistar el mundo. Incluso llegaron a esta parte, a Babilonia. Y todo esto, como ve aquí donde estaba Persia, ¿verdad? Comenzaron a conquistar el mundo entero y todo esto lo conquistó ese señor, se llama Alejandro Magno. Ajá, este famoso Alejandro Magno, hay películas a montones. Alejandro Magno era de Grecia. Se vengó de los persas porque los persas gobernaban el mundo. Y Alejandro Magno se hizo poderoso, pero poderosísimo, y conquistó el mundo entero con pura sabiduría. Todo esto rojo es el gobierno persa, el gobierno de Alejandro Magno, el gobierno griego, o el gobierno helenístico o helénico. Hay muchos nombres. Entonces, todo eso ya viene otro nuevo periodo, ¿verdad? Alejandro Magno, que ese Alejandro Magno es el que ha hecho más influencia en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo primero que Alejandro Magno hace es, como conquista el mundo entero, es enseñar el griego. Por eso cuando el Nuevo Testamento se escribe en griego. Por eso en los tiempos de Alejandro Magno, más adelante, llama un periodo de los Ptolomeos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, ahí es donde hacen la Biblia del Antiguo Testamento, la hacen en griego, se llama la Septuaginta. Entonces, vean lo importante que es este Alejandro Magno. La mayoría de ideas, el idioma, ellos conquistan todo, ¿verdad? Conquistan todo, incluyendo, nos meten el lenguaje griego. Nosotros tenemos muchas palabras griegas en español. Nuestro idioma es descendiente tanto del griego como del latín, porque este señor conquistó el mundo con la espada, pero también con el idioma, con la cultura griega. Conquistó el mundo entonces para Grecia, ¿verdad? Por eso es el imperio griego y periodo alejandrino por Alejandro Magno. Demostró ser un genio militar más grande que su padre, Felipe de Macedonia. Felipe de Macedonia era el papá de él, era un gran guerrero también, que todo el mundo admiraba, pero Alejandro Magno le superó. Llegó a ser mejor guerrero porque Felipe de Macedonia no pasó de conquistar Grecia. Pero este muchacho, porque era un muchacho, conquistó el mundo entero. Ahí cuando quieran ver una película en YouTube sobre sobre Alejandro Magno, ustedes van a entender quién fue Alejandro Magno. Su meta, la meta de Alejandro Magno fue vengarse de los persas. Recuerden que los persas eran los que dominaban el mundo, incluyendo a los griegos. Entonces, lo primero que hizo fue vengarse de los persas. Por eso llegó hasta Persia, ¿verdad? Dominando el mundo y más allá de Persia. Su propósito a largo alcance era cultural. Es decir, ellos lo que querían era helenizar el Oriente. Es decir, ¿qué es eso? Bueno, es comenzando por el mismo griego.
todo el mundo hablaba griego, como decir hoy el inglés. Ellos dominaron el mundo y todo el mundo era hablar griego, conocer costumbres griegas y de hecho que impactaron el mundo entero. La llegada de Alejandro a Palestina, ya cuando Alejandro llegó a Palestina, aquí a Tierra Santa, significó que esta zona comenzó a ser expuesta al proceso de helenización. Es decir, los judíos comenzaron a tener costumbres de los griegos. ¿Dónde se ve claramente esto? ¿Dónde podemos ver esta influencia griega en el pueblo de Israel? Ya ahí veámoslo en el libro Macabeos. Hay que buscarse el libro Macabeos y leerlo, y vamos a ver toda la influencia de los griegos en el pueblo de Israel cuando ellos llegaron. Entonces, ahí se va a ver más o menos esa parte, ¿verdad? Pero sigue más todavía. Aquí tenemos el mapa, ¿verdad? Aquí está Macedonia, donde vivía el papá de Alejandro Magno, y a este papá de Alejandro Magno conquistó todo esto. Pero luego el hijo de él, ¿verdad? El hijo de él conquistó todo el resto, ¿verdad? Todo el resto. Ahora, cuando Alejandro Magno muere, entonces sus generales, él tenía varios generales, y se repartieron todo lo que era de Alejandro Magno, se lo repartieron en 4. Entonces, por ejemplo, este colorcito por acá, que es como este colorcito, eso lo tomó uno de los generales de él que se llamaba Casandro. Él conquistó no, sino se apoderó de eso. Este gran color que ustedes ven aquí, eso lo, digamos así, lo heredó Seleuco, otro de los generales de él. Vea qué montón le tocó a él, ¿verdad? Este verde aquí en Egipto, en la parte norte de Egipto, los Ptolomeos, que estos son los que llegan a hacer grandes cosas, entre ellos una biblioteca. Cleopatra era de este grupo. Y había otro grupo, este rosadito que ustedes ven aquí, que era otro de sus generales que se llama Lisímaco. Entonces, después de que muere Alejandro Magno, todo eso se hizo en 4 partes. Por aquí está Jerusalén, Tierra Santa, que ellos, como usted lo ve aquí, eso era de Seleuco, todo esto. Podemos ver un poquitito el Nuevo Testamento, el libro de Macabeos del Antiguo Testamento, que llaman esos deuterocanónicos, y se llama así. Pueden leerlo para entender mejor esta parte. Es necesario, a nivel de estudio, es necesario leerlo, es necesario tomarlo y leerlo para irlo conociendo y entender bien todo esto que ocurrió antes de la venida de Cristo. Alejandro muere a los 30 años, era un chiquillo cuando murió, en el año 323 a.C., desgastado por la vida que llevaba. Hay muchas historias, dice que murió de una enfermedad, etcétera, etcétera. Le dio una enfermedad ya en las guerras y murió. Comienza una larga lucha entre sus generales, esos 4 generales, por apoderarse del imperio. Seleucos, Seleucos, ¿verdad? Controlaba Siria y un amplio territorio hacia el este, y Ptolomeo era el otro, gobernaba Egipto. Afectaron los destinos de los judíos. Y estaba en medio de 2 generales que se peleaban. Qué duro, ¿verdad? Ptolomeo, que había dominado Palestina en forma intermitente es que a veces dominaba Ptolomeo, a veces Seleucus. Pasó ahora a controlarla durante un siglo. Dime, campeoncito. Se iban como cuarteando, Es correcto, es correcto. Sí. Entonces, No, a no, veces, sí, no, dime. que le iba a decir, qué importante esta introducción, hermano Ellen, qué importante, porque aquí uno se da cuenta qué tan equivocado está uno cuando empieza a leer la Biblia o cuando empieza a escudriñar la Biblia. Y esto, yo, en mis años, yo no sabía que era de esta forma, para uno poder entender, ahorita que que vamos a entrar en esto, a tratar de entender o a entender el Nuevo Testamento.
Así Porque es. qué importante, Ellen, qué importante darnos cuenta toda esta historia, ¿verdad? Para llegar a entender ya el Nuevo Testamento. O sea, lindísimo, lindísimo. Esto está importante, esto está importantísimo. Así es, hermano Eduardo. Realmente es necesario conocerlo para entender el Nuevo Testamento. Y estos Ptolomeos, por ejemplo, que fue uno de los 4 generales, ¿verdad? Ellos van a dominar en Palestina en forma intermitente, como usted le dice, cuarteando un tiempo ellos. Ellos Ajá, pasaron a controlarla durante un siglo, es decir, 100 años dominaron Israel. Y los Ptolomeos eran gente muy formada, ¿verdad? Tan es así que ahí estaba, más adelante se va a hacer la biblioteca más grande del mundo, ¿verdad? La biblioteca de Alejandría, una de las más grandes, una joya, ¿verdad? Y ¿por qué? Por ayuda de los Ptolomeos. Palestina o Tierra Santa, ¿verdad? Se transformó en un campo de batalla. ¿Por qué un campo de batalla? Porque aquí estaba Tierra Santa, aquí estaban los Ptolomeos y aquí estaba Seleuco con Siria. Entonces resulta que se peleaban y quedó en medio, ¿verdad? Eso era algo terrible. ¿Dónde podemos ver todo esto bien? Hay que leerse el libro Macabeos. Si leemos el libro Macabeos, vamos a entender esta pelea que había ahí. Cómo los griegos, ya divididos en varios partidos, se peleaban entre sí y ya ahí le tocaba al pueblo de Israel. Veamos esto. Bueno, vamos a ver, aquí sigue el periodo egipcio. Yo creo, bueno, sigue el periodo egipcio, siguen varios periodos. Yo pienso, no sé si le parece, hermano Eduardo, ya ajá, llevamos una hora, ¿verdad? Una hora. ajá. Si lo dejamos aquí para después seguir con el otro que es el periodo egipcio. El periodo egipcio. Quedar Ajá, ahí en el periodo egipcio. ajá, vamos a quedar aquí porque ahí vamos a comenzar a ver. Recuerde que estamos con los Ptolomeos, ¿verdad? Ajá, Entonces, estamos con los Ptolomeos, que son los egipcios que van a dominar el mundo, pero que es un imperio griego en Egipto, porque era uno de los ajá, generales de Grecia, ¿verdad? Nada más que ellos se van a radicar en Egipto. Entonces, es importante que no son egipcios, sino que son griegos que viven ahí. Como decir que Estados Unidos domina el mundo, dominan Costa Rica y los norteamericanos se instalan aquí en Costa Rica y desde aquí gobiernan el mundo entero. correcto. Igualmente, en Egipto van a estar los griegos y desde ahí van a dominar lo que, digamos, su región. Pero esto, no sé si le parece, y lo vemos ya la otra semana Ah, no, perfecto, está bien. con más calma, porque llevamos una hora y yo creo que si le metemos mucho, vamos a cansar a los hermanitos, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí lo dejaríamos. No sé, Eduardo, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud antes de terminar. El programa lo vamos a grabar. Yo se lo mando a usted. Correcto. Entonces, terminamos aquí y hablamos fuera de cámaras, fuera de la grabación. ¿Te parece bien? No, no, pero digamos, también se puede hacer aquí, siento, Dímelo. Sí. no tengo ningún problema. Ujú. No, no, lo que yo tengo para decirle es que esta hora ha sido de una buena lección, un buen aprendizaje, porque como le digo y le dije anteriormente, eh, mm, es importante darnos cuenta de este historial para introducirnos puramente a lo que es el Nuevo Testamento. Amén, amén. Así es. Entonces, vamos a seguir profundizando. La otra semana, si Dios nos los permite, seguimos profundizando. Y más adelante vienen cosas interesantísimas. Van a ver Todo, ustedes todo esto que viene. Yo le digo a los hermanos, Eduardo se me queda por aquí, no se vaya. ok, Voy a despedir el programa. Hermanos, Dios me los bendiga. Un gran gusto que hayan estado con nosotros y amén, los esperamos en la próxima semana. Que el Señor los bendiga a todos. Eduardo amén, se me amén. queda.
Dejamos perfecto. de grabar.